Gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, me parece que hay que dejar en claro, que lo dice bien nuestra Constitución, que es el Parlamento, el Congreso de la Nación, quien termina de aprobar el presupuesto nacional. Y digo esto porque nos vimos sistemáticamente frente a presupuestos durante el 2003 esta parte con subestimación, no solamente sus variables macroeconómicas, sino también en la recaudación que iban a poder llevar adelante durante el año del mismo. Y cuando hay sistemáticamente un maquillaje del presupuesto, nos vemos presentes con dos problemas. El primer problema es la utilización discrecional de los recursos. Recién el diputado propinante hablaba del artículo 37 de la Ley de Administración Financiera. Es real, este artículo establece que el jefe de gabinete, a través de decisiones administrativas, puede hacer modificaciones de recursos. Ahora, lo cierto es que el Gobierno ha utilizado sistemáticamente recursos a través de la modificación por medio de los decretos de necesidad y de urgencia. Para que nos demos una idea, presidente, en lo que va del 2003 a esta parte, se han utilizado casi 134.000 millones de pesos, 134.000 millones de pesos a través de decisiones administrativas y decretos de necesidad de urgencia sin que pasen por este Parlamento. Es más, de esos 134.000 millones, 100.000 fueron por decretos de necesidad de urgencia. Es decir, ni siquiera a través del artículo 37 de la Ley de Administración Financiera, que dicho sea de paso, nosotros no estamos de acuerdo, porque creemos que todas las modificaciones deben pasar por este Parlamento. Si a eso le sumamos, presidente, que la discrecionalidad no es solamente para redistribuir las partidas a gusto y piacere del Poder Ejecutivo, le sumamos también la discrecionalidad en la derivación de muchos de esos recursos también a determinadas provincias. Es decir, tenemos hoy un nivel de dependencia de las provincias con respecto al presupuesto nacional y un nivel de dependencia de las provincias por la falta de coparticipación real que debería existir en la Argentina. Algunos datos, presidente. En el 2006 se pensaba que iba a haber un crecimiento del 4, sin embargo fue del 8. En el 2007 del 4, y sin embargo los datos que ustedes mismos establecen vía presupuesto fue del 8,7. 2009 se estipulaba del 4, en este caso fue el único caso donde ha habido una caída sistemática fuerte del crecimiento del producto. Y el 2010, 2005, y ustedes mismos, lo mismo ha dicho Vudú, el crecimiento lo está estipulando cerca de 5 puntos. Ni hablar de la inflación, presidente, otra variable a tomar en cuenta. La inflación, que se ha determinado los presupuestos históricos, que no iban más allá del 7%, 10%, este año está para del 6%. 5 puntos ya vamos en este trimestre. Y acá aparece otro problema, presidente. No solamente cuando se subestiman o se malestiman las variables macroeconómicas que determinan el presupuesto, tenemos discrecionalidad del uso de recursos, sino que también hay un problema con la política pública y la programación, el programa político, económico y social que tenga el Gobierno. Le voy a dar un ejemplo nada más. Ustedes dicen que estamos cerca vamos a tener un 6% anual. A este trimestre, con ya 5 puntos de inflación, la movilidad que aplicó este Gobierno del 7% a los jubilados está a punto de desvanecerse. Con 5 puntos de inflación, a la que ustedes hacen referencia, pero tomando datos que entendemos que va a ser el 25% anual, la asignación por hijo hoy ha caído un 16%. Ni hablar de los planes sociales como el plan Jefas y Jefes, que está parado en 150 pesos del 2001 a esta parte. Es decir, que si estamos hablando de su política o programa económico-social, ciertamente, si no se hacen cuenta y si no se dan cuenta de lo que están logrando con los niveles inflacionarios que están llevando adelante, su propia política, que dice ser progresiva, no lo es. Y al contrario, está restringiendo y reduciendo sistemáticamente a los sectores más vulnerables la posibilidad mínima, señor presidente, de tener una vida digna, de poder alimentarse.
Ahora, escuché por allí que la inflación está generada a través de los grupos oligopólicos. Las causas son varias de la inflación. Hay una principal que es por el nivel de expectativas, que está dada por el INDEC, aunque lo quieran negar. Los grupos oligopólicos claramente se van a apropiar de la renta transferida a través de la inflación. Ahora hay otro sector que se está apropiando de esta renta y de la inflación, presidente. El gobierno. ¿Por qué? Porque de esa forma logra financiar con recursos aquellos que dicen no está pudiendo obtener. Bien decían aquí que por recursos vamos a estar hablando de casi 30.000 millones de pesos más. Y, presidente, si a eso le agregamos su política impositiva, estamos en un problema mayor. Mire, de impuesto a las ganancias y de impuesto al patrimonio, que son los impuestos más progresivos que tiene este gobierno, que vienen teniendo varios gobiernos, pero son los impuestos más progresivos que existen hoy en la Argentina, explican solamente el sistema tributario el 18%. Ahora, los impuestos más regresivos, como ser el IVA, están explicando el 34% del presupuesto del 2010. Presidente, cuando hablamos de variables macroeconómicas, cuando estipulamos los niveles de inflación, cuando estipulamos los niveles de crecimiento, lo que estamos determinando es con cuántos recursos va a tener el gobierno y cualquier gobierno para afrontar el gasto que necesite para hacer frente a las necesidades sociales, económicas y culturales que tenga un país. Si ustedes siguen negando que esto está ocurriendo, lo que van a terminar teniendo es un presupuesto más ligado a una restricción y a un ajuste que a la supuesta política progresiva que dicen tener. Y a mí me termina quedando una conclusión, presidente. Simplemente acá lo que estamos pidiendo es que se discuta efectivamente cuáles son los niveles que deben establecerse en el presupuesto, para que discutamos si hay necesidad o no de financiamiento. Aquí decían que nosotros no nos poníamos de acuerdo. Más allá de nosotros ponernos o no de acuerdo, es una obligación del Poder Ejecutivo, si necesita financiamiento, demandar a este recinto la necesidad de recursos que tenga. Si no, cualquiera, en cualquier momento, pueden venir con cualquier otro decreto de necesidad de urgencia avalando de esta necesidad y que esto, con otra nueva discrecionalidad como nos vienen teniendo acostumbrados. Para terminar, presidente, como decía, el sistema tributario con IVA, con exenciones impositivas a la megaminería, casi 800 millones de pesos, con no grabación de la renta. El presupuesto, presidente, que nos están mostrando es un presupuesto claramente que sigue teniendo como principal objetivo la deuda privada, pero sigue teniendo muy por atrás la deuda social, que ustedes mismos están negando. Gracias, presidente. Muy bien. Diputada Giudici va a compartir su tiempo con el diputado Vázquez. Adelante. Gracias, presidente.